Los periodistas. Los periodistas. Muy buenos días, aquí estamos como todos los jueves, o todos, casi todos los jueves, pero los jueves estamos. Aida Manso, muy buenos días. ¿Qué tal? Doctor Buenos Víctor días. Gómez, muy buenos días. Hola, hola Ida Gesmada, ¿qué tal? Hola, Independientemente de hola, los Víctor. temas que traigan, les quiero preguntar porque es un asunto que he escuchado ya, pues como de 10 o 12 personas en los últimos 15 días. Es mi parámetro, es mi grado de investigación, no tengo mayor. Pero hay muchas personas que se están quejando de lo mismo, diarreas intensas. ¿Hay alguna cosa por ahí en el ambiente, en el agua? ¿Tienes algún dato de esto? Este, bueno, hay que mencionar en principio los alimentos. Hay una bacteria que se llama Proteus. ¿Se llama Proteus es cómo? una Proteus, Proteus, Proteus. 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 Y, y esto tú lo puedes identificar cuando haces acciones febriles, donde se habla de tifoidea, paratifoidea y esta bacteria. Y entonces se manifiesta como tal. Y dices, ¿qué tienes? Infección por alimento. Es lo que debemos de pensar, número uno. Dos, pensar en que si no fue un alimento, entonces puede haber una irritación por alimentación o porque soy intolerante a los lácteos. Y entonces ha cambiado mi sistema digestivo, ya las enzimas ya no están en la misma cantidad que cuando yo era joven y ahí tenemos que meternos con la edad. Ajá. Oye, Actual, pero la actual, mayoría de las personas que me comentan este asunto tuvieron COVID. es es posible que tengan en este momento COVID o que lo tuvieron. Realmente el médico está, yo creo que diagnosticando mal, porque si no tiene una respuesta que darle al paciente, dice, es debido al COVID. A ver, compruébame si eso es verdad o no. Y estamos como que abusando del término. Todos le echamos la culpa al pobre COVID. Que si la vesícula biliar o la pancreatitis fue también por COVID. Que si el problema oftalmológico que tienes y que dañó tu nervio óptico también es debido al virus. O pensamos que fue la vacuna la que también afectó. Y yo creo que estamos diagnosticando mal. Yo creo que hay que comenzar de lo sencillo, de las causas más comunes a lo más complicado, porque si no, entonces estamos causando una alarma entre los pacientes y decimos qué tanto nos ayudó o qué tanto nos afectó si tuvimos la enfermedad de, de- del COVID. Entonces, yo creo que sí, primero hay que tomar medidas generales, como Sí. lo de A siempre ver, del suero. hace muchos años, Víctor, cuando íbamos a la escuela, la mayoría de los chavos que estábamos de vacaciones en aquella época era en verano. Y siempre te decían los mayores que tuvieras cuidado con los alimentos de verano, porque vienen muchas enfermedades por el calor, por la conservación de los alimentos. ¿Tendrá que ver el cambio climático con la producción de los alimentos, lo que estamos consumiendo, las hortalizas o qué sé yo, Sí, y la mala refrigeración, porque ¿a la cuántos mala grados debemos, refrigeración? a qué grado debemos de poner nuestro refrigerador? Pues dicen unos que a 3. Y pensar ahorita lo que acabas de comentar, que si hay un cambio climático, ¿por qué no aumentarlo? Y decimos no, porque se gasta la luz. Sí, nada más que los alimentos están echando a perder, pero tampoco tenemos una capacitación para esa refrigeración. Decimos cuánto, como para cuánto se te antoja. No, pues como para uno O sea, o el para tema tres. inicial es la manipulación de los alimentos, digámoslo así. Sí, y la refrigeración. O sea, porque no, como tú bien lo dijiste, hay cambio climático, tenemos más épocas, climas calurosos, y nosotros no modificamos nuestra refrigeración. O sea, no lo tomamos en cuenta, si lo dejamos en invierno o en primavera. O ustedes sí cambian la temperatura de su refrigerador. No, normalmente,
Así como llegó, Cuando lo compras, lo pones y ya no lo Ah. vuelves a mover nunca. sí. Entonces Y te das, mantienes dos temperaturas, ¿no? La del congelador y la del refrigerador. Bueno, sí, pero estamos Sí. hablando Pero de ya, refrigeración, porque sí. congelar necesitas una temperatura bajo cero para que se congele. sí. Entonces tampoco tenemos una capacitación así. Si tú Ujú. te das cuenta, dices, mi alimento se echó a perder, pues ¿qué venía mal desde que lo compré? O no me di cuenta de la vigencia. Entonces comienzas tú a notar y a observar que tus alimentos se echan a perder. Entonces tendrás que aumentar más la refrigeración. O tal vez no te das cuenta porque compras 3 piezas y no da tiempo a echarse a perder, ¿no? A cuando ya se conserva más tiempo. Entonces yo creo que también ahí tiene que ver con las diarreas. Entonces sí, procesos de infección. Ahora tenemos también un problema emocional. La mayoría está sufriendo problemas emocionales negativos y eso sí repercute en el aparato digestivo. Y decimos síndrome de intestino irritable, sí, lo que conocemos como colitis y las intolerancias a los alimentos. Hay una adversidad que no sabemos manejar. Nos adaptamos al medio que estamos teniendo actualmente y todo nos preocupa. Entonces, la emoción también juega un papel importante. Entonces, el decir solamente es una causa como consecuencia del COVID, tendría yo primero que ir a ver si tienes COVID o no. Y que obviamente han cambiado los síntomas. En el pasado teníamos cuadros gripales, problemas respiratorios. Después cambió un poco la sintomatología, ya teníamos diarreas, o los pacientes Ajá, tenían hubo una época diarrea. en la que el COVID estaba asociado con las diarreas. Sí, y después se modificó. Después vino la pura tos seca, ¿no? Ajá. Pero ya no tenías problemas respiratorios, ya no se rentaban los aparatos para poderte meter más oxígeno. Entonces, pues los concentradores dejaron de usarse, ¿no? De oxígeno. Entonces, se ha ido modificando, pero sí hay que tener mucho cuidado. Pero entender que ante una diarrea, por favor, no utilizar antidiarreicos. Están prohibidos y es lo primero que tomamos. Lo más importante es tomar líquidos, soluciones, sueros, ¿no? Para restituir tu sodio, cloro, potasio y tu agua, independientemente de los líquidos que puedas estar tomando. Mientras tengamos la vía oral, hay que comenzar a tomar líquido. Si ya no puedo y todo lo estoy vomitando, bueno, entonces ya lo pondré en la vena. Pero lo más importante es la A ver, hidratación pero hay una totalmente. diferencia entre la diarrea y el vómito, o sea, Sí, quiero decir, si el único síntoma es la diarrea y tienes la vía oral, es permeable la vía oral, comienza a tomar tus líquidos antes de pensar en poner un suero en tu vena. Esas soluciones se dejan hasta después, pero aprovecha, por ejemplo, si yo no puedo tomar líquido porque estoy vomitando, porque no hay una tolerancia oral, entonces ya te pongo una solución intravenosa. ¿Sí? Por eso es que hay que ir primero viendo cómo va el paciente. Y lo importante es la hidratación. Y decía la abuela, ya no le des de bueno, comer. Ay, ahí te sí, es va. que ¿No será el agua? no, no No, espérame, necesariamente. espérame. Que el agua que estamos tomando, el agua de garrafón, yo no sé si ustedes se fijan o no se fijan en el agua que toman, pero de repente, aunque el agua esté limpia, aparecen unas cositas como de, como de plástico, como que flotan, y todo esto viene porque yo a la hora de buscar purificación de agua y esto, me han aparecido una cantidad de anuncios de negocios de venta de tinacos, de servicios de desinfección, de todo esto, y te dicen que lo más higiénico, lo más saludable es tomar el agua directamente desinfectada de tus tuberías y no el agua de garrafón. Antes el agua de garrafón era una garantía. Pasaban los inspectores de salubridad, medían la contaminación, si la purificaban o no la purificaban. ¿Tú sabes o ustedes saben cómo se purifica el agua? Hirviéndola, ¿No? A ver, las empresas que te venden el agua purificada, ¿cómo la purifican? No sé. Pues es el agua de la llave, es el agua de un pozo, no es, o sea, no es un agua diferente a la que llega a la ciudad, es y esa le agua. ponen, La tienen Cloro, que ¿qué le pasar por ponen? filtros, la tienen que pasar por una serie de mecanismos para purificarla, ¿no? Ujú. El lavado de los garrafones, ¿es correcto?
¿Ustedes ven cómo llegan los garrafones? ¿Realmente los lavarán o no los lavarán? En fin, todo esto. Y entonces empiezan a proliferar las ofertas de las empresas que te garantizan ponerte las instalaciones debajo de tu cocina, en tu Ujú. casa, para purificar el agua y que todo el agua que saques del grifo sea potable. ¿Podrá tener una raíz ahí el asunto de las diarreas por el agua que estamos consumiendo? Bueno, supuestamente la autoridad, la que provee a una ciudad de agua, debe de estar haciendo lo propio para que te lleve desinfectada. O sea, no solamente ¿Tú los has visto ciudadanos, alguna vez a alguien que haga una inspección ahí de los que te reparten el agua? no, no. Por ejemplo, acaba de llegar a las instalaciones de la escuela una supervisión para ver cómo estaban las condiciones de la escuela y tomaron del agua. Y efectivamente uno tiene que hacer la cloración y yo lo había hecho, o sea, había clorado, lo revisaron, traen unos aparatitos y dice sí tiene cloro, ¿sí? Pero porque yo lo había hecho. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de quien te provee esa agua potable para estar clorando? Porque de repente te dicen, Pero esto no estás tiene hablando del cloro, agua que viene directamente del de la agua calle. potable. Sí, No, o sea, espérame, otra vez. hay, Del agua que viene de la calle, del agua que abres el grifo y sale. sí, No, sí, esa agua no es potable, eso está demostrado. El agua que te llega de la calle viene contaminada. Imagínate toda la red de distribución de agua, los años que lleva, toda la porquería, toda la suciedad que se va quedando. Si la regadera de tu casa se tapa por el sarro, imagínate las tuberías, lo que arrastrarán. El agua que llega de la calle no es potable. Es un ¿y por agua qué? para bañarte, es un agua para hervirla, para cocer pero no para bebértela directamente, ¿Y por qué de niño lo tomábamos en los porque grifos era en las diferente, la escuelas? red de agua venía de ¡Ah! otra parte. Ah, se ha modificado. Cambiaron los manantiales. No, o sea, yo creo que es No, la misma no agua había potable. contaminación, Víctor. Los mantos Ah, acuíferos no estaban contaminados, hoy están contaminados en todas partes. Entonces yo he llegado a la conclusión de que lo mejor es ya no beber agua. ay, no me digas. Ya, puro mezcal Eh, y tequila. ¿Quién te garantiza que los botellines de agua tienen el agua purificada? No, No, nadie. La autoridad es la Nadie. responsable nadie, de dar permisos para hacer eso. Y que obviamente es un negocio. O sea, es un por negociazo, supuesto. ¿no? Es decir, pues ahora nos inventamos embotellar todo. No sé si Sí. México, no tengo la estadística, pero yo creo que México es el que embotella el agua y se hace todo un negociazo, ¿no? Entonces, ¿cuánto te venden una botella de agua o en un restaurante? O sea, dices, ¿cómo es Bueno, posible que te pero tú cueste no vas a tanto? un restaurante a comprar agua, tú vas a una tienda o vas al supermercado y ahí compras el agua. Pero no sé, o sea, es que yo veo que hay muchas cosas de el gobierno que hace muchas labores, hace muchas cosas que a lo mejor no son necesarias. Se gasta mucho dinero, quizá en algunas cosas que no sean muy necesarias. Y este tema de la salud, te lo digo porque en los últimos 12 días, 14 o 15 personas han coincidido conmigo en que están enfermos de diarrea. Ujú. Y les Sí. pregunto, ¿y qué comieron? No, pues lo normal, o sea, lo de siempre, en la casa o fuera de tu casa. No, pues en la casa. Lo común Ujú. que comemos todos, en nuestras casas, es el agua de garrafón. Ese es el común, ¿o no? Sí. ¿Mm? Sí, claro, Ahí te pero no encargo que te sabes cómo, pongas a cómo investigar y hagas viene. una denuncia y que metan a la cárcel a los que son responsables de las diarreas. No, yo creo que lo más importante sí es atenderse. O sea, y lo digo como No, bueno, reflexión independientemente de rápida, que te atiendas. Claro. no, pero quiero decir, o sea, efectivamente sí tuve varios casos que sí tenían diarrea, dijeron que fueron a comer al restaurante y que creen que de ahí, ¿verdad? Y si fueron buenos restaurantes, dices, bueno, entonces creo que de ahí tuve el proceso de infección.
Puede Incluso ser, sobre le hice la todo broma. si comes mariscos en esta época, imagínate el grado de contaminación que pueden tener, pero además, si las cámaras frías no tienen un manejo adecuado, si no se respeta la cadena de conservación del origen hasta que te lo sirven, pues tienes un riesgo enorme. La salmonela viene del salmón. Un salmón no bien cocido es un peligro. De ahí viene la salmonela. El pellejo del pollo es un peligro. El huevo es un peligro. ¿No Sí. es así? Ahora, se ha dicho mucho de que no debemos de comer en las calles. Hoy veo una serie de propagandas gubernamentales, que municipales, que vamos a ir a la feria del molote, que vamos a Sí, las sí, sí. chalupas. Y Y toda la dices, oye, contaminación del aire. y entonces digo, pues no era prohibir. ¿Y dónde quedó la Secretaría de Salud? Si están promoviendo la venta de alimentos en la calle, ¿cómo? O sea, no sé qué pasa con este mundo o qué pasa con nuestros gobernantes, pero digo, son absurdos. Lo que antes debíamos de evitar, hoy lo promueven. Entonces, no logro entender esta parte y el problema es que la gente va pensando en que va a encontrar los mejores molotes, ¿no? Se hacen ferias, en fin. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. A lo que iba yo, así como Aida está tomando su agüita, si tú tienes problemas, ¿verdad? Dices, ay, como que me cayó mal, comenzaré a reponer con soluciones orales, no sé, electrolit o suerox, para que yo esté hidratándome porque algo me cayó mal. Es lo primero que debemos de hacer. Yo no digo que vayas con tu médico. Si con eso te estabilizas, adelante. O sea, no es necesario ante una diarrea meter antibióticos, porque tú no sabes si esto es viral. Ah, bueno, entonces las medidas generales son líquidos, líquidos, líquidos. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, ¿eh? No tomar enteriroformo de antes o escapar o treda. Está prohibido ponerte un tapón ante algo que quiere salir y lo quiere sacar el cuerpo. Hay Así que como dejarlo salir, ¿no? así, exacto. Y si tienes vía oral, bueno, pues reponerlo. Claro. Decía mi abuela que Sí, debemos dejar reposar el estómago por lo menos 2, 3 horas. claro. Pero mamá, yo le sigo dando alimento, pues lo sigue vomitando. Entonces, es Sí, ilógico, pero el vómito creo que es ya otra es reacción parte. diferente, ¿no? A la de la Es lo, diarrea. Salió es un lo, artículo del Instituto de Ecología, el INECOL, que bajo el título Agua embotellada, ¿qué tan pura es? Y los del Instituto el INECOL descubre la presencia de cerca de, escuchen, 240,000 fragmentos de nanoplásticos en 1 litro de agua embotellada. ¿Qué les parece? En un sí, litro, 240,000 nanoplásticos, fragmentos sí. de nanoplásticos. Todo el recubrimiento que viene en las latas es de ese material que ahorita no recuerdo. Entonces, nosotros somos la generación del plomo. Hoy en día es No, el microplástico. Olinto nos dijo la semana pasada que éramos de otra. Baby boomers, baby boomer. Hoy el microplástico es de estas generaciones. Las modernas, sí, pues ve lo que contiene adentro de las latas. ¿Se han dado cuenta que es como un plástico? Sí, Bueno, pues ese es el microplástico. Y otras variedades. Todo, por ejemplo, los biberones es microplástico. Son generaciones que nacieron con el microplástico y lo van a tener en su cuerpo. Esa es la contaminación. Lo que no entiendo es dónde está la autoridad que si está viendo todo esto y las repercusiones que pudiera tener, ¿dónde Mm, están esas investigaciones? O dice, no, mejor no, es negocio. Y son Todo es permisos. negocio. Todo es negocio por la maldita ambición del dinero, diría mi abuela. Y fíjense que, bueno, escuchando esto, pienso que creo que es grave lo de los microplásticos, lo de la contaminación, entre comillas, yo pondría de los alimentos, por ejemplo, en la calle. Híjole, no es lo mismo comerse un molote, por más que lo haga yo, que me encantan los molotes, Sí, que ir a no. comerse uno a una feria, unas buenas chalupas. Pero hay algo curioso, de todas las personas
que van a una feria, no se escuchan las noticias al otro día de que hay eh, cientos de personas enfermas, problemas gástricos o por infecciones gástricas al otro día de una feria, ¿no? Hubo un Seguramente habrá, evento hace 2 semanas donde sí hubo 12 o 14 personas que salieron pues enfermas. por tú de 14 de cuántas personas visitaron la feria. Pero a lo que voy es a esto. 690,000. Fíjate, es un número No, no realmente sé cuántos, hombre. insignificante, pero a lo que voy es que, ¿no será que también estamos buscando demasiada pureza y es necesario de repente no ser tan puros? Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué no ponemos atención en el hecho de que así como el vómito y la diarrea son reacciones del cuerpo para Limpiar. defendernos, tenemos sistema inmunológico? Entonces seguramente comemos una de bacterias y de cosas todos los días, las respiramos, las comemos y no nos estamos enfermando todo el día porque tenemos un sistema inmune y porque hay un equilibrio que vamos guardando. Y creo que ser demasiado puros, un agua absolutamente pura, realmente nos haría bien. Entonces nos quedaríamos sin la vacuna natural que requiere que el sistema se prepare para la amenaza de virus, bacterias, hongos y cosas por el estilo, que siempre ha existido, ¿no? Claro, no vamos a llegar a la higiene medieval, pues, bueno, que no había, ¿no? Por supuesto, y que había tantos problemas. Pero también quería comentar el hecho de que esto de la salud y las acciones gubernamentales, híjole, estaba yo viendo esto de las verificaciones, la preocupación por la limpieza del aire que respiramos, etcétera, y me parece que, digamos, vamos a poner, está bien, ¿no? Sin embargo, me llamó la atención un artículo que leí por ahí, seguramente ustedes lo leyeron, eh, donde se ve unas investigaciones que se hicieron acerca de la presencia y el aumento de casos, entre otras cosas, déjenme ver por aquí, abrí una nota, de nefropatías y leucemia infantil en la cuenca del Atoyac por contaminación. Entonces eso es alarmante porque en la cuenca del Atoyac que cruza, obviamente Puebla, hay mayor presencia de estos padecimientos, entre ellos la leucemia infantil, y se ha dado mayor cantidad en las personas que viven o en niños que viven cerca del río Atoyac. Lo comentamos hace como 3 meses eso, fue una nota Pues fíjate, que a mí me Sí. causó alarma, sí. cómo no, y nefropatías, o sea, problemas renales, ¿no? Entonces, el asunto está que, ¿cuántas administraciones hemos escuchado que ahora sí van a limpiar el río Atoyac? Ahora sí vamos y digo, ¿qué pasa? Como decía Víctor, es un gran negocio hacerme de la vista gorda, mandar inspectores, ir a ver a las empresas si están teniendo sus mecanismos para limpiar sus desechos o para evitar desechos eh, industriales al río Atoyac y nadie dice nada. Si nos asomamos al río es una peste espantosa y bueno, no se diga si llegamos alguna vez a oler el hedor que surge del lago de Valsequillo, bueno, del Valsequillo, ¿no? Es verdaderamente horroroso y nadie hace nada. O sea, alguien le alarma, bueno, sí, aparte de nosotros, de las autoridades, alguien hará algo al respecto de las nefropatías y de la leucemia que está en aumento en niños, sobre todo en niños en la cuenca del Atoyac. Pues yo creo que no. Es más rentable, quiero decir, a lo mejor es mejor recibir dinero o esta corrupción de hacerse de la vista gorda, este, y de llegar a acuerdos tal vez, supongo, ¿no? Espero equivocarme con las grandes empresas, porque sé por ahí que es carísimo poner filtros y tratamiento de agua y todo eso y hacerme que no pasa nada. Entonces, híjole, no sé, es un asunto complicado esto de la salud y la contaminación, ¿no? Pero yo decía también eso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que padecen, por ejemplo, trastorno de obsesivo compulsivo, ¿no? El TOC famoso de estarse lavando las manos constantemente porque sienten que se van a contaminar y por muchas razones más. Pero porque yo alguna vez tuve una persona así en consulta y era una obsesión porque sentía que se contaminaba, que no era suficiente, que incluso las bacterias estaban abajo de la piel. Es una cuestión muy interesante eso, ese tipo de Ya. problemas. Pero, o sea, es eso, ¿hasta dónde tenemos que guardar esa higiene de ser tan puros, tan puros, tan puros, de no comerse un delicioso molote, unas deliciosas chanclas en una feria, unos Ni muy, buñuelos? muy, ni tan, tan. Ni muy, ándale, por ahí va. Ah, bueno. Ahorita,
Ahorita que Bueno, lo pues yo mencionas, les puse nomás el cascabel el al tema. gato porque me alarma este asunto de escuchar que hay muchas personas que se enferman del estómago y que no tienen un pretexto porque ni comieron mariscos ni pescado en descomposición, ni andan bebiéndose el agua de los baños, o sea, sino que de pronto se están presentando casos de diarrea. Ya. Fíjate que nuestro cuerpo guarda un equilibrio. Ustedes saben que la boca tiene muchos microorganismos, Sí, Muchos, muchos. sí. Bueno, ese equilibrio tiene, y esa presencia de esas bacterias y de hongos es necesario, porque es lo que mantiene un equilibrio. Por ejemplo, si yo cambio la circunstancia y digo, es que tú estás roncando, entonces tú estás metiendo aire frío, estás roncando. Con ese enfriamiento y cambio en este clima que es tu boca, uno de ellos se aprovecha y viene el hongo o viene el virus Ok. que vive ahí o la bacteria y se aprovecha del cambio climático y entonces comienza a florecer más. Y tú dices, ay, tengo como hongo, ay, ya tengo una bacteria. Sí, usted tiene la bacteria. Siempre entre ellos se guarda un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, te enfermas. Y esa mira, circunstancia puede ser. les voy a poner uno de los anuncios que está saliendo. Se llama Mm. Bebia. Purifica tu agua para una pureza absoluta por solo 329 pesos al mes. Disfruta Órale. de agua ilimitada y sin bacterias. Instalación gratis. Mantenimiento incluido. Bebia te ofrece la máxima comodidad y tranquilidad en cada sorbo. Regístrate hoy mismo y haz de Bebia parte de tu rutina diaria. Desde 329 pesos mensuales, agua ilimitada y libre de bacterias. Y esto lo maneja Rotoplas. Uy, ¿Cómo ven? ¿Nos registramos? no, Híjole, es Pues que vamos a tampoco es ver, oye, garantía, a ver ¿no? qué ¿tampoco es para pasa. tanto, sí o no? ¿Eh? Tampoco es para tanto, sí. Híjole, son caros esos sistemas, ¿no? No, no lo sé, pero si no preguntas, pues no te enteras. Eso no, No, el no, hecho de que te registres no quiere decir que ah, lo vayas a comprar. Ya. Sí. te van a estar llegando anuncios y llamadas telefónicas. Y que lo sacas el agua de No, la llave y lo pasas por ahí, ¿o no qué? Sí, lo sé, no lo sé. Sí, seguramente sí. yo no lo he adquirido, pero Aldonza, mi hija, sí. Entonces, tú le llamas y dicen, Ya. bueno, ¿qué espacios tiene? Vamos a colocar este filtro y viene obviamente del agua de la calle. O sea, pasa por este filtro, tiene varios sistemas para hacer la filtración. Tú Mm. cuando la abres, pues recibes tu agüita ya filtrada y es lo que vas a consumir. Si tú sacas una proporción de si tu garrafón de agua bien, te cobran 60 pesos, 50 pesos, pues probablemente estás llevándote un gasto de cinco botes que A ver, normalmente yo compro 20 garrafones a la semana. Órale. ah, Híjole, te conviene. No lo sé. Ellos hacen cargo de hacer la limpieza y la prevención de tus Dicen filtros. bajo targa, sobre tarja, ¿Sí? ósmosis, ¿Sí? inversa. No sé qué es esto de ósmosis inversa. ve tú a saber. Pues ¿Quién sabe? suena como bien, pero Suena. Muy interesante. tú qué consumes en Cartucho de el agua. polipropileno, cartucho de carbón activado, cartucho de carbón activado secundario, membrana de ósmosis, cartucho de carbón activado pulidor. Pues a lo mejor con eso hasta me crece el cabello, ¿no? Dicen que Bueno, rejuveneces con esa agua. pues todo sí. Entonces sí Bueno, conviene. no era mi tema, pero era curiosidad. ¿Quién arranca? No, pero sí, sí. Yo ya van 3 veces que cambio de compañía que Eh, abastece garrafones. Es una ¿Quién porquería. arranca? ¿Quién arranca? Ah, La Bueno, rueda de ¿y la no era el tema de fortuna. arranque? Aida, se Ay, ¿y conectó por qué yo? primero. Yo, bueno, fíjense que hay me encontré con una investigación muy interesante y les voy a decir por qué después. Resulta que el año pasado se presentó esto en la Universidad de Stanford,
un, Stanford, un estudio que se hizo sobre el cronotipo. ¿qué es O eso? sea, el horario de sueño que tiene que ver con el reloj biológico, los ritmos circadianos y demás, ¿no? Pero actualmente le llaman cronotipo. Y esto lo hizo un investigador que es Jaime Seitzer en esta Universidad de Stanford. Me pareció muy interesante por lo que les voy a comentar. Lo que ellos analizaron en 75,000 adultos fue cuál era su horario de dormir y por lo tanto el rendimiento que tenían durante el día. Lo interesante es que se encontraron que las personas que se duermen a temprana hora, es decir, 11, 10, 11 de la noche, en la mañana, en el día siguiente, independientemente de la hora en que se despertaran, tenían un mejor rendimiento en sus actividades, pero también en su estado de ánimo. Y todas las personas, que además se vio que había mayor cantidad de personas que se despertaban, que se dormían a la 1 de la mañana o después de la 1 de la mañana, aquí fue lo interesante del estudio. Encontraron que manifestaban trastornos ya muy fuertes, incluso trastornos mentales, o bien depresión, ansiedad o comportamientos dañinos como intentos de pensamiento, como pensamientos suicidas, actitudes violentas, en sus relaciones, mayor consumo de alcohol, en fin, todo lo que tenía que ver con algún tipo de trastorno, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Esto me hizo recordar al gran filósofo que ustedes recordarán, famosísimo, de filósofo, matemático y científico René de Descartes o René Descartes, como lo quieran pronunciar. Y me llamó la atención porque dije, bueno, es que esto no es nuevo, esto que acaban de encontrar, pero no le dieron este significado al que voy ahorita, porque ya el filósofo René ya nos hablaba en su época de la importancia que tiene la glándula pineal, ¿verdad? Recordarán esa parte. De hecho, se le conoce como filósofo, pero también como fisiólogo, como matemático y por todo lo que él hizo, ¿no? Bueno, siguiendo este hilo, la glándula pineal es importantísima para las cuestiones de los ritmos circadianos, de la hora de dormir, la hora de despertar y todo esto, ¿verdad? Como ya sabemos. ¿Qué pasa con la glándula pineal? Esta libera melatonina. Pero ¿cómo va a recibir la melatonina? Porque no es así nada más, sino que en el sueño, precisamente, es cuando se libera la serotonina que está en los neurotransmisores, se convierte en melatonina. Fíjense qué interesante, pero esto se hace en la noche. Por eso es tan importante, me pareció congruente con este estudio. Y la recomendación es, si vas a dormir, duerme con la mayor oscuridad posible, porque si no, no ayudas a que la serotonina se convierta en melatonina. De tal forma que si esto lo llevamos a los estudios, pues si te duermes a la 1, 2 de la mañana, la hora de oscuridad, digamos, ya es muy corta. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Cuando el ser humano despierta, despiertas con un cortisol, que es la molécula del estrés, muy elevada. A mayor tiempo que estás despierto, mayor estrés estás teniendo, porque está el cortisol actuando. Cuando te vas a dormir, el cortisol baja, disminuye. Y entonces es cuando viene todo este proceso fisiológico, que es un proceso químico, es una reacción química para que se pueda hacer toda esta situación. Entonces, si retomamos el estudio que ahora nos están presentando y que me encontré, pues es lógico. Si tienes más estrés, pues vas a tener si tienes más tiempo despierto, tienes mayor estrés, mayor cortisol y menor serotonina y menos melatonina. Por lo tanto, hay trastornos de sueño y todo lo que ya se dijo. Pero además se encontró que esto también tiene que ver con las profesiones.
Un estudio también interesante fue, y esto le toca a Víctor, que los alumnos de la carrera de medicina que están en una situación de mucho estrés y de poca cantidad de sueño, porque tienen que estudiar tanto que duermen poco, y más en las residencias y durante toda la carrera, ¿no? ¿No es así? Entonces son los que presentaron mayor nivel de estrés. Y coincide todo esto, por eso me llamó la atención este estudio y me puse a revisar otras cosas como lo de la parte química y pues le encontré todo un sentido, porque la investigación no se va por acá por la melatonina ni nada de esto, pero sí habla de lo que sería un ritmo circadiano que ahora le llaman cronotipo. Entonces, por eso me pareció muy interesante el tema, no sé cómo lo vean ustedes. Qué Fíjate, Aida, interesante. que realmente sí, efectivamente la melatonina, cuando nosotros nacemos y los bebés, ustedes lo pueden constatar, duerme mucho, porque Sí. tiene mucha cantidad de sustancia en su cerebro y lo que hace es nada más dormir. A manera que vamos creciendo, vamos perdiendo esta sustancia. Y entonces, efectivamente, la circunstancia que tú puedas vivir siendo adulto, efectivamente cambia, pero comienza también a disminuir esa cantidad de melatonina. Oye, pero No, antes un había hombre, unas pastillitas que te vendían de melatonina que se Todavía hay. recomendaban a los que viajaban. Les recomendaban los que viajaban de un continente a otro para el jet lag que le llaman, Ujú. Ujú. el cambio de horario y estas Sí. cosas. Y sí, y yo no sé si funcionaba o no funcionaba, pero eran pastillitas de melatonina. sí. Sí, Sí, Y todavía las hay. sí, sí hay, y es muy común. ¿Todavía entre las menos, hay? Sí, sí, todavía. Claro. Entre menos edad, más melatonina. Menos edad, menos melatonina. Y efectivamente la oscuridad te genera esa melatonina. Más luz y estar en alerta, obviamente menos melatonina. Por ujú. eso es que dices, bueno, es que no estoy durmiendo, tengo 70 años de edad, no duermo porque ya no tienes melatonina o está escasa. Hay de 0.5 para poder tomar la melatonina. No a todos les queda, a veces O duele sea, la ¿tú cabeza. recomendarías tomar la melatonina como un auxiliar alimenticio o algo así? Yo preferiría, como dijo Aida, oscurecer tu cuarto, quitar todos los ruidos para que esto se produzca en forma natural, Ujú. ¿sí? Y eso me va a generar, pues, algo más práctico, algo más natural y no estar utilizando medicamentos. Yo soy de la idea, entre menos medicamentos, mejor. La enfermedad que sea. Si es crónica, pues ni modo, tendrás que tomarla. Pero entre menos medicamento, mejor. Entonces, yo creo que nos vamos por los medios naturales para poderte generar. Si dices, oye, no puedo solito, bueno, entonces ahora sí, te tendré que dar este medicamento de melatonina o algún tranquilizante o observar cuáles son tus hábitos de sueño, de alimento, porque si das una comilona en la noche, seguro que no vas a dormir. Entonces ahí hay que cambiar la alimentación con ensaladas para que no tengas una indigestión. Sí, pero Entonces, si comes ensaladas y tienen lechuga, las flatulencias te aumentan. Y entonces puede ser que tú duermas, pero la persona con la que duermes no. sí, no, sí, ese es un tema. Y que no esté desinfectada, ya tienes bichos ahí, ¿no? Además, Te da diarrea, como decías. Sí, además. Oye, sí, recién escuché un médico que decía, no sé si sea así, mi querido Víctor, que también no dormir bien genera también mayor aumento en la presión arterial, Claro. mayor riesgo de diabetes. Ujú. Entonces, pues habría que ver eso también, ¿no? por el cortisol que ha mencionado ahí. Cortisol, Si estás en alerta, claro, estás toda atención, Claro. lo llevó al hospital y dices, pues tengo muchos pacientes. claro. Ustedes han visto en la escena y que han criticado mucho que un doctor se duerma en la silla. Pues es que ahí te agarra el sueño, o sea, porque estás tan Sí, agotado que te duermes ahí. Claro, toman la foto y dicen, miren los flojos. Pero si Ajá. tuvieras toda la actividad que tiene un médico, no, comprenderías. O sea, es muy difícil que un médico duerma 8 horas No, estando en el hospital o de guardia. no, Es para muy nada. difícil, ¿sí? Y entonces, pues así hay alguien que no conoce el ambiente, pues claro, obviamente critica tan fácilmente el de si está claro. durmiendo, los doctores se duermen en donde sea, hasta parados, ¿sí?
Efectivamente, así Como sucede. los caballos, ¿no? Como los caballos, pues donde puedas descansar. Como la Pero canción del yo no caballo sé, lechero, ¿no? yo no sé cómo le hacen, por ejemplo, cirugías de más de 8 horas, 9 horas, Ujú. en esa tensión, esa atención sobre lo que están haciendo. ¿Cómo le hacen? Ya. No Sí, entiendo, no sí. entiendo. Son Y más sobrehumanos. y más en las residencias, ¿no? En las Sí, residencias, claro. cuando dicen, pues eres el esclavo, tendrás que hacer todo lo que se te Ujú. requiere y se te pide. Entonces, obviamente, tus sentidos ya no están al 100, o sea, como cualquier otro humano, ¿no? Y el decir, fallé, pues sí, fallaste, efectivamente, pero fallaste en mí. Dicen que los errores los enterramos, ¿eh? Ah, qué fuerte. Pues no queda de otra. En fin, no, pero es parte de esta función y efectivamente el cortisol te mantiene en la alerta. Sí, Pero buen tema, lo que es el cronotipo. pero no Y tipo. entender, ¿no? Claro. En qué etapas sí, en qué etapas no. ¿Será lo mismo que el ritmo circadiano, Ara? Sí, sí, claro, es lo mismo, o el reloj biológico, todo eso es lo mismo. Por eso Ah, retomé a este filósofo que le dio tanta importancia a René Descartes, a la glándula pineal, ¿no? Ujú, Que ah, también se le conocía como el tercer ojo, ¿no? En el ámbito no. esotérico. sí. ¿Ustedes se Sí, acuerdan de estos oscuros que para poder dormir? Ah, Yo lo he sí, tratado de usar, pero no puedo dormir porque siento un objeto. yo Entonces no tampoco, puedo claro, dormir. no, Y claro. que era para eso, yo No, precisamente. es mejor apagar oscurezco, todo, ¿no? oscurezco todo. Ninguna lucecita, creo que hasta la lucecita del aparato de la tele, Ujú. Sí, chiquitita Te roja, molesta. puede lastimas. interrumpir, no lo sé. Algunas Sí, personas muy sensibles. estás durmiendo en alerta, estás Sí, en alerta. sí, sí. Acuérdense que que el sueño tiene 5 niveles. Y Mm. entonces cuando te vas a lo profundo, tú ya no recuerdas. Si estás durmiendo muy superficial, recuerdas todo lo que soñaste, porque estás en alerta. Tienes que llegar a nivel 5 pues, para decir, ahora sí descansé. Es como, ¿Sí? como también las mamás, cuando tienen sus bebitos, están en alerta, Ah, sí, ¿no? Cualquier sí. ruidito que hace el nenito, a ver qué pasa, qué pasa. Oye, De hecho, Sí, yo es leí algo que se queda toda la vida, ¿eh? hace mucho Abuelito. tiempo Sí, leí, porque sí. de repente leo, ¿Qué es leí eso? una investigación que decía que esto de dormir las 8 horas es un mito. Mm, Explicaba el porqué fundamentado en la teoría del trabajo. Si trabajas 8 horas, tienes que descansar 8 horas, Ujú, tienes que estar en actividad de distracción 8 horas para sumar las 24 horas de un día. Pero que no todas las personas que trabajan las 8 horas, si es que trabajan 8 horas, algunos trabajarán menos y otros más, hacen el mismo esfuerzo por trabajar, porque hay ujú, muchos que son de esfuerzo intelectual y otros que son de esfuerzo claro. físico. Entonces, no todo el mundo necesita las 8 horas para dormir. Y se remontan a una investigación que se hizo en la Edad Media, donde se decía que las personas llegaban a dormir a veces 10, 12 horas, o 6 horas, o 5, pero no lo hacían de corrido, lo hacían por turnos. Entonces había una cena, un ambigú, un refrigerio a medianoche. La gente se dormía, se despertaba, bajaba, comía algo, se subía y se volvía a dormir. Y que esta es la mejor forma de dormir en dos partes. ¿Será Mm, cierto? Pues yo creo que esto no, tiene que ver con el ritmo de cada persona, ¿no? Hay gente que sí ujú. necesita 7, 8 horas o más, y otras que Nosotros no, 4. cuando estuvimos encerrados de claustro con los cartujos, te levantabas en la madrugada. Sí, 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 sí. sí, sí. Ahora, acuérdense que también hay un problema en cuanto al sueño. Hay que revisar cómo estás durmiendo, si tú roncas o no roncas, si se llama Claro, apnea de sueño. Pero claro. eso, Si eso dices, ¿cómo lo sabes? mira, Ah, estás respirando mal, entonces claro. tienes una mala oxigenación. ¿Cómo Entonces, sabes que roncas, Víctor? Hay aplicaciones para eso, aparte de estudios serios, pero también Aparte de hay la exacto, pareja, aplicaciones exacto. en Pero celular quienes dormimos o en solos, ¿qué? relojes. ¿Eh? Quienes dormimos solos,
No, Sí, no, pero digo, hay aplicaciones que te dicen cuánto tiempo roncaste, si tienes apnea, si y sí tienes sueño funciona, ¿verdad? ligero. Sí, yo Ah, lo he hecho y tengo dos sistemas y los he comparado y más o menos sale mira. equivalente, ¿no? Uno lo tengo en la pulsera y otro en el celular. Apnea tenemos todos, ¿no? Más o No, menos, ¿no? no, Y hay que hacer un estudio para poder verificar esta Hijo, situación de todos son estudios y estudios y estudios. cuánto estás oxigenando Pero eso durante los el da sueño. bienestar, el IMSS Bienestar me hará el estudio. Ah, no No, sé. no no sé creo. ahorita que En va a No, cambiar. Dinamarca me lo hicieron y salí bien, pero aquí no sé. Es caro, ¿eh? durante el Es sueño, caro. ¿cuánto estás Ujú. oxigenando? ¿El En el 60%? hospital que antes se llamaba UPAEP, cuando era de la UPAEP, había una clínica del sueño. Hicimos un Ajá. Sí, programa ahí alguna sí. vez. Llegas, te acuestas, te llenan de, ¿cómo se llama? Sí. Electrodos, Electrodos, ¿no? sensores. Rodos Sí. y te pones tu pijama y ahora duérmete. Wow. Ujú. Bueno, buen tema. Seguimos con otro. ¿Quién va? ¿A quién le toca? Bueno, Víctor. voy a comenzar. Gómez Cortés, Víctor Manuel. Presente, maestro. Las infecciones de VIH se multiplican entre las mexicanas. Este es un ¿Ah, reporte sí? del país en el 27 de abril del 2023. Acuérdense que esto no es de cada semana, es cada año y hay reportes. Entonces, las estadísticas nos hablan de que hay más cantidad de mexicanas con VIH, que es un tema que ya no es noticia. Si hubiéramos hablado en 1980, 85, nos llamaría mucho la atención. Pero esto ha seguido. Sigue sin acceso las mujeres a un diagnóstico y prevención. Las mujeres constituyen el 20% de las afectadas por el virus en México y la infección crece por la violencia y la inequidad. Es algo que siempre nos ha llamado la atención y que estamos trabajando, pero que no se quita. Cuando el resultado de la prueba dio positivo, una de las historias, Carmen pensó que era su sentencia de muerte. Y lo primero que le preguntó a la enfermera fue cuándo le queda de vida. El mayor miedo era que se lo hubiese transmitido a sus hijas. Recuerda esta mexicana de 23 años de edad que supo que tenía VIH y que jamás se imaginó que podía tener esta enfermedad. En el mundo hay mujeres con VIH que hombres, como se recoge en el último informe de ONU-SIDA, pero que esa realidad se concentra en los países de África, donde las adolescentes y jóvenes de entre 15 a 20 años tienen 3 veces más probabilidad de adquirir el VIH que los varones. En América Latina la prevalencia de la infección es mucho mayor en los colectivos focos, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables o mujeres transgénero, señala Brenda Crabtree, infectóloga investigadora de VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Sin embargo, las mujeres conforman el grupo que más se ha visto afectadas por este incremento de infección. De las 340,000 personas que se estiman vivían con la enfermedad en México en 2019, el 20% total de los casos se reporta entre mujeres y niñas, según el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, CENSIDA. Gran parte de la población femenina que vive con el virus no lo sabe, porque las mujeres no forman parte de las políticas públicas de detección y control. Esta realidad ha sido documentada por la psicóloga especialista en género, derechos sexuales y derechos reproductivos de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ana Amuchastegui. Las mujeres no son parte de los sectores clave en las campañas de prevención y tratamiento, pero cuando se analiza a las que viven con VIH, resaltan elementos como la violencia de género y la escasa información sobre la salud sexual y reproductiva que hay disponible. Existen historias como la de Carmen, que nunca pensó que el VIH lo podía aportar. Un día empecé con síntomas de gripa muy fuerte, acudí con mi pareja al hospital y entonces supimos que teníamos VIH. Él me la había transmitido y los dos estábamos en fase SIDA, el fase estadio final y más grave de la infección, cuando el virus ha destruido el sistema inmunitario y el cuerpo ya no puede luchar contra las infecciones oportunistas. La falta de acceso a la educación, la inequidad de género, la violencia sexual
son 3 condicionantes que han hecho aumentar el número de mujeres con VIH en América Latina. De acuerdo con Censida, en México, las víctimas violentas de machismo aumenta hasta 1.5 veces más de probabilidad de adquirir el VIH. El mayor número de casos de infección en el país se concentra en entidades como es ligadas a la pobreza, en estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La incidencia en Chiapas se parece a los de los países africanos. La situación epidemiológica en Chiapas refleja la relación entre la condición social de las mujeres y la vulnerabilidad a contraer el virus. De las más de 200 chiapanecas entre 18 y 44 años con VIH encuestadas, 4 de cada 10 habían sufrido algún tipo de violencia. Las mujeres no suelen ser diagnosticadas cuando acuden a atención médica por síntomas que sugieren ese tipo de infección. El propio sistema de salud las excluye. Si a un consultorio llega una mujer indígena con los mismos síntomas que un hombre gay, solamente al gay le harán la prueba del VIH. Las estadísticas demuestran que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la investigación y en la innovación. Por cierto, nosotros sabemos colocarnos un condón o un preservativo, o la pareja debe colocarlo, o tú. ¿De quién es la responsabilidad? El condón ya no está dentro de nuestra idea. El decir, ¿para qué? Hay que aprender a ponerse un condón como hombres o ellas deben de colocarlo. Parece como de historias, ¿no? Pero que al final representa una estadística y principalmente las mujeres en estas condiciones y nos olvidamos, ¿no? Tenemos otras noticias que hablar, pero enfermedades como estas siguen estando, pero que las hemos olvidado porque ya no son noticias. De repente se nos olvidó Ya nos olvidó, el VIH. ¿sí? Con el COVID se nos olvidaron muchas enfermedades. Así Ujú. es. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Y lo es que un llama problema. la atención es que, bueno, ¿desde cuándo se iniciaron las campañas de educación sexual para niños, adolescentes? Pero pues el problema sigue, los embarazos siguen a tempranas edades, las infecciones por transmisión sexual. O sea, algunos han puesto en duda si realmente son útiles las clases de educación sexual o solamente se reducen al análisis anatómico de los órganos sexuales y ya. Pero temas como la responsabilidad en la sexualidad humana, pues no lo sé, pero llama la atención que esto siga presente, no obstante la educación sexual, ¿no? Yo no sé si entre los jóvenes se platiquen estos temas. ¿Quién Hay sabe? más, Fíjate que me estaba preguntando eso ahorita, ¿será tema de los jóvenes? No ajá, creo, no. hay mayor relaciones Creo que casuales, no. ¿no? Es más fácil, hay más libertad. Las mujeres dicen, bueno, puedo tener relaciones con quien quiera, Sí, ¿sí? pero protegidas, porque Ujú, ahí está el claro. problema. Pero no se promueve eso, que yo no veo ninguna promoción. Lo que sí veo es una hipererotización en todos los medios. Es Sí, impresionante, más bien es eso lo que está pasando. una hipererotización. Sí. Ujú. Sí, que sería muy bueno preguntarle a los jóvenes, porque a nosotros ya como grandes pues, no nos interesa, ¿no? Dices, ya no es tema para mí. Sí, ¿Los no. jóvenes se estarán preguntando esto? ¿O es un tema que quedó ya en la historia? Eso ya pasó en 1980. En el país fue que leíste ese En el artículo. país, Lo- en el lo- país. a ver si lo puedes compartir para que lo lleve Mm, con mis alumnos, Ujú, sí, sí, trabajarlo claro. con ellos. Ujú. Sí, pero Está interesante, ¿no? O sea, bien. dices, "Ay, hay que hacer recordatorio, como lavarse las manos. Sí, y tomar agua, tomar agua, pero pues ¿de cuál ahora? ¿de cuál? De Bueno, pozo. otro tema, don Olinto. Bueno, pues mi tema es un tanto inútil, vamos a ponerlo así, un tema inútil. ¿Cómo? Sí, les voy a decir por qué. Bueno, me encontré una publicación, no sé si sea de él, pero me pareció por lo menos digno de reflexionar sobre, según esto, una opinión de
digo nuestro para la humanidad, Salvador Dalí, acerca de la inutilidad del arte, ¿no? Bueno, de qué sirve y qué relevancia puede tener ante tantos problemas hablar de la inutilidad del arte, pero bueno, me pareció interesante por lo que dice este artículo, según esto, son palabras de él, sea o no, me pareció curioso y dice así, ¿para qué sirven los artistas? ¿No? Se pregunta, dice, en términos prácticos, pues no sirven para nada. Si alguien se enferma o si a alguien se le descompone su coche o si tiene un problema legal, pues no llaman a un artista, sino pues al doctor, al mecánico, a un abogado, pero nunca a un artista. De hecho, somos bastante inútiles ahora que lo pienso, dice. Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos, pues nunca tenemos una respuesta certera que satisfaga la curiosidad de quien nos pregunta. Y menos aún si nos preguntan si podemos vivir de esto, entre paréntesis, en términos meramente económicos. Cosa que tampoco podemos responder, ya que esa pregunta jamás se la hace abiertamente a un doctor, un mecánico o a un abogado, puesto que se da por hecho que les da lo suficiente para vivir y sin problemas, y son problemas incuestionables. Entonces, pues, ¿para qué servimos los artistas? ¿Para qué sirve un pintor, un cineasta o un literato? Eh, ¿Qué diablos gana la humanidad con un actor, un comediante o un músico? En qué nos ayuda un escultor, un director de escena o un compositor? ¿Cómo resuelve nuestros problemas de vida alguien así? ¿De qué sirve o de qué nos han servido? Pues Beethoven, Chava Flores, Akira Kurosawa, Callas, Pete Amor, Robert De Niro y una listota de artistas. ¿De qué servimos los músicos callejeros? Los zanqueros, los clowns, los payasos, los titiriteros, etcétera, etcétera. Dice, pues para prácticamente no servimos para nada práctico y mensurable. No podemos ni arreglar una plancha a veces, ni resolver un problema de crédito bancario. Y ahí va, nuestra única función en esta vida es tocar los corazones y los pensamientos de la gente. Somos capaces de hacer reír o llorar, pensar o disfrutar a alguien sin tan siquiera tocarlo. Un cineasta o un actor te puede conmover hasta las lágrimas y un pintor o un fotógrafo te puede transportar en el tiempo, mientras que un clown o un escritor te puede hacer pensar al mismo tiempo que ríes o lloras. Un músico o un compositor te puede tocar o llenarte de tanta vida como un acróbata te puede sorprender de manera insospechada y marcar tu vida. Somos capaces de hacerte cuestionarte sobre tu propia existencia mediante la belleza y la crudeza del arte. No sé qué tan necesarios seamos, pero lo que sí sé es que la vida sería muy diferente sin nosotros, tal vez más aburrida, tal vez más autómata. Así pues, los artistas somos los representantes más elaborados de la necesidad humana, de la expresión, no más para eso servimos. Entonces, bueno, me pareció interesante esto de que seguramente no es de Dalí, al ser de alguien que pensó acerca de esto, y no es la primera vez que leí acerca de la inutilidad del arte. ¿El arte para qué? El título de un libro que por ahí alguna vez vi. Y más en una sociedad tan, pues, tan funcionalista, tan de tener, tan de objetivos mensurables y de éxitos, etcétera. Me encontré por ahí también otra página, Psicología y Mente, que dice, ¿para qué sirve el arte? Y da 10 funciones de la creación artística. No estoy tan de acuerdo con él, pero por lo menos es interesante. Dice, en primer lugar, es un vínculo de expresión, perdón, un vehículo de expresión. Esta función es posiblemente la más conocida. Sirve para expresar ideas, creencias, emociones y pensamientos. Esa es la primera. Me salto un texto para irme a la segunda. Refuerza la identidad y el vínculo de grupo, es decir, muy relacionado con la anterior. Esta segunda función del arte implica la integración a través de la creación artística, por ejemplo, pertenecer a un colectivo de X disciplina artística. 3, despierta emociones e invita al cambio. No siempre, pero sí invita emociones, pero no siempre, porque a veces hay obras que uno se las queda viendo o escuchando y dices, ¿y esto qué? Por ejemplo, hay gente que ve, pues no sé, alguna obra de Dalí, dice, este cuate estaba alucinado, no sé, otros, y de Picasso, y dice, mi sobrina hace mejores dibujos, por ejemplo.
Pero bueno, es un vehículo de denuncia. En este caso, bueno, cuando son artistas de alguna corriente política, claro, el arte eh, sirve como un vehículo de denuncia ante injusticias, etcétera. Es un vehículo de propaganda también. Recordemos, por ejemplo, la música de protesta, muy famosa ya en los años 70. Recordaremos sobre todo la música andina, eh, y otra serie de Pablo Milanés, etcétera, y otros músicos, sobre todo venidos de Cuba y de Sudamérica, que Mercedes Sosa, que cantaban canciones de denuncia, de una actividad política importante. Es un vehículo entonces también de propaganda política. Eh, el sexto es un creador de belleza. Pues sí, la belleza según la vea el artista y según el colectivo que presencie o acuda a las galerías o a la calle donde se esté presentando la obra en cuestión. Muchas veces decimos que es eso y ahora tan cuestionable como por ejemplo lo que un crítico español, no recuerdo su nombre, ha llamado o ha dado llamar el amparte, el arte del hampa, algo verdaderamente extraño, como por ejemplo, y alguna vez lo comenté, como colgar un plátano en una escalera y decir que esa es una obra de arte, ¿no? Pero en fin, hay gustos para todo. Entonces, la séptima función es una representación de la realidad, bueno, la realidad según el artista, según quien la pinta, y es difícil encontrar qué representa, a menos que sea una persona ilustrada, por ejemplo, ver un Guernica o el Guernica, pues no, pues sí está representando una situación que pasó en España terrible, etcétera, pero otras es difícil si realmente está representando la realidad, o es una distorsión para otros de la realidad, o es una realidad aparte. Eso es interesante. Tiene una función didáctica como octava función. Por supuesto, el arte también sirve para enseñar. Yo no sé si a los artistas realmente les preocupe o les ocupe enseñar algo como función didáctica o simplemente es mostrar lo que es su experiencia de manera más impresionista o no. Pero bueno, el arte también sirve para enseñar. Hay pues actividades artísticas en algunas escuelas. Es algo que quizá, aquí me tengo tantito, alguna vez leí un libro maravilloso que se llama lo que el arte enseña al niño, algo así. Eh, eh, y entonces se trataba de las experiencias de talleres artísticos en escuelas de niños pequeños. Y lo que pasó fue maravilloso. El profesor José Gordillo, recuerdo el autor, hacía estos talleres con niños y los ponía a trabajar con pinturas, con tambores, con instrumentos de música, con plastilina, arena, etcétera, teatro. Y lo que ocurrió fue fantástico porque lo que expresaron los niños, así como vehículo de emociones y experiencias profundas, y sí, ahí sí mostraron una realidad, por ejemplo, cómo mostraban a través de sus obras lo que estaban viviendo con sus padres, por ejemplo. Y fue maravilloso la sensibilización que se dio en los niños fue algo extraordinario. Es algo que quizás se ha descuidado por darle tanto peso a las materias eh, de tipo matemáticas, física, hay que desarrollar la inteligencia. Ajá, y las emociones, ¿quién se ocupa de las emociones? Que es algo tan vital, tan importante, porque eso no se toca de gran manera. Algunas escuelas sí, algunos nuevos programas de la SEP sí están poniendo más interés y más puntualización en el tratamiento de las experiencias emocionales, y eso es algo que no se debe descuidar y debe ponerse mayor acento en esto. Me parece que si queremos una sociedad mucho más saludable, mucho más sana, creo que el arte en ese sentido cumple una función extraordinaria. El arte como terapia, como tal, yo creo que ningún artista, o quizá alguno por ahí quiere ser terapeuta, yo creo que no se mete por ahí, pero el arte finalmente, por ejemplo, en términos de lo que hizo el profesor José Gordiño, en cuanto a sus talleres de arte con niños, sí fue terapéutico. Sí, porque los niños, los adolescentes, no tienen mucha, digamos, recursos para expresar su conflictiva personal, lo que están experimentando en sus profundas emociones. No les es fácil. Entonces creo que el arte cumple una función importantísima, sí terapéutica, y que, insisto, habría que repensar en utilizarlo, en poner
en implementar mayores acciones en la educación acerca de esto. Y finalmente, el arte como una necesidad humana. Pues sí, tal vez porque a través de los siglos, de los milenios, no ha habido sociedad alguna donde el arte no se presente, ¿no? Desde las antiguas, allá en España, en Francia, en Lascaux, en Altamira, y que curiosamente se consideraba como arte primitivo, pero algunos antropólogos, artistas, actualmente dicen, no, cuidado, el arte de Altamira o de Lascaux, de esas cuevas de primitivo no tenían nada, mostraban una elevada conceptualización de lo que estaban viviendo en aquellas épocas. Así que, bueno, me pareció interesante hablar acerca de esto que podría parecer en primer término pues inútil. ¿El arte para qué? Si un niño reprueba su materia de taller artístico, pues los papás no se preocupen, nada, pues ahí se échale Fíjate ganas. que Si prueba matemáticas es grave. yo traía un tema que tiene que ver con esto, con lo que estás diciendo. Ah, pues liguémoslo. Este, hay un arquitecto, hay un decorador, se le llama de interiores, interiorista, que es un personajazo. Está considerado dentro de los 100 mejores interioristas que hay en el mundo en este momento. Esto lo hace un instituto, una asociación de pues, arquitectos en el mundo. Se llama Lorenzo Castillo, es un español y tiene dos frases para definirte muchas cosas de esto que has dicho tú. Wow. El dinero no mide el buen gusto. Claro, claro. No, Interesante. El Sí, claro. dinero no mide el buen gusto. no. Y la otra, una casa sin libros ni arte está vacía. Oh, sí, oh, sí. Se me hizo muy interesante porque lo había seleccionado ahí para tener alguna idea de esto. Y luego la otra, que va al fondo de lo que tú estás manifestando, A ver. que tiene que ver con el arte callejero. Ah, claro. Hay un activista eh, en Londres, bueno, se ha presentado en muchas partes en Europa, pero en Inglaterra, Banksy, que nadie Ah, conoce, nadie sí, sabe, su Instagram es negro, nadie lo conoce, viste pero su obra. es un activista que presenta toda su obra en relación con una rebeldía y con una generación de conciencia de lo que está pasando en el mundo. Ahora le ha dedicado ya 8 días a hacer arte callejero clandestino porque nadie lo ve. Lo hace en las noches, lo hace a una hora a la que nadie le puede tomar una foto y en barrios así donde no son muy populares y por lo tanto hace famoso al barrio. Claro. Ya, claro. Nada más por los anteriores ahí hay uno, Stop, una banderola de alto Mm. y tiene los vuelos de los aviones, Stop. Ah, O sea, Ajá. claro, paren claro. la invasión de los Sí, sí, aviones, sí. ¿no? Sí, sí. Son Este, geniales las obras de Sí, este cuate, son geniales. son sí. geniales. Y hace una semana inició una serie que se llama El Zoo de Londres, el Zoológico de Londres, Ujú. donde presenta, se las voy a ir poniendo porque la verdad es que vale la pena. Sí, son maravillosos. Mira, Esto que es una cabra, ¿no? una Algo así, cabra ¿no? O algo así. parada encima de un muro medianero, así se le llama, Ah, ok. un, este, y está paradita ahí viendo lo que está sucediendo abajo, ¿no? Interesante. Luego Maravilloso. presentó, no es al revés, No, luego presentó estos mira, elefantes guau, que están encerrados y se comunican con su trompa a través de las ventanas de un edificio. qué Todo esto en maravilloso, Londres, ¿eh? qué maravilloso. Luego unos changos que se Mira eso, cuelgan guau. Ujú. de una hendidura de Sí, decoración de la barda de donde va el metro de Londres. guau, O sea, es llevarte a sí, entender que los animales están retomando la ciudad porque ya es una selva, la ciudad, ¿sí? sí, sí. Ese es el objetivo de esta serie. Wow, Luego, un lobo
pintado en una antena parabólica. Wow, Mm. wow, Luego, qué genial. es genial, unas garzas o unas, Órale. Mira nada más. Mira eso. no son garzas, son pelícanos, Sí, Pelícanos. pelícanos. comiéndose los pescados, Pescado. pintados arriba de un fish bar, de Sí. un Bonner's Fish Bar. Ajá. Ah, qué increíble. Luego, un puma Wow. pintado en un muro ya totalmente Sí, maltratado, el dueño Totalmente. de este espacio, que es una especie de vendor, de un espacio para los anuncios, ¿sí? Ujú. Lo sí. desmanteló y bueno, fue sumamente criticado. Todo esto es en los últimos 8 días, ¿sí? Mira, qué maravilloso. Una Ah, caseta de policía en Londres Ay, qué le una increíble. pega pecera. una película donde hay peces y lo convierte en una Una pecera. pecera. Ujú. Wow. Y Mira nada que más. fue ayer, creo, un rinoceronte. Wow. Este es un coche abandonado Sí, qué genialidad. y hace el rinoceronte como si estuviera brincando el coche. Sí, sí, sí. Qué genialidad. Y el último, un gorila que Wow. destapa La en la cortina. entrada del zoológico de Londres, que es uno de los zoológicos más grandes y más bonitos que hay. Yo lo conocí hace muchos años. Ah, mira. Destapa la cortina, pinta como si fuera un lienzo y deja Sí. escapar a los animales. Y mira, parece que está viendo a Ujú. ¿Sí? los corredores Bueno, aéreos. está Qué tomada la foto, foto con qué toda la foto. intención, ¿no? Además, Está qué tomada la foto. foto con toda la intención. Pero es interesantísimo lo que el arte callejero Es maravilloso. puede demostrar y crear una conciencia. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, hay artistas de calle que han hecho obras increíbles. Acá creo que en Chanenetla hubo algunas muestras muy interesantes, Hubo, sí, ciertamente, muy, muy, sí, muy, muy así es. interesantes. Por cierto, nota, también a los terapeutas nos llaman decoradores de interiores. ¿Ah, sí? Una vez lo oí. No sabía, ¿eh? ¿A qué te digo? Soy decorador de interiores. No, hombre, sí, No. soy psicoterapeuta. Ok, ya. Curioso, ¿no? Ah, bien. Sí, 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 pero no, qué bello, no, qué no bello. conocíamos estas obras. No. No, pues es famosísimo, Banksy. Banks. Sí, yo ya había Famosísimo. oído la semana pasada y visto algo de Banksy, sí. Sí, sí, sí. Qué interesante. Muy hermoso. En fin, Así las cosas. hablemos de política y cosas peores. Ay, 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 ay. ¿Cómo ¿Qué ven? piensan de la puesta en libertad Exactamente condicional de eso, Mario eso. Marín? Ay, Me ha sí, hecho olvidar terrible, ¿eh? referir. Terrible eso. Qué ¿Por qué? cosa ¿Por más. qué? ¿Cómo que O por sea, qué? sí, o sea, ¿por qué dices que es terrible? Pues porque tenía una condena, unas, que, ¿No? ¿No? bueno, debía tener, No, bueno, estamos debía hablando de tener. lo que tenía, no de lo que debía. ¿Tuvo ¿Fue una condena? ¿Hubo sentencia? No, No, no estaba todo ¿No? el proceso. Ah, no, pues ahí no está el fue asunto. sentenciado ni fue condenado, Pues estaba No, en pues proceso entonces, todavía. pero no fue sentenciado ni Sí, fue sí, es lo condenado. que digo. por Luego eso, por entonces, eso, Por eso digo que es terrible, porque las personas que están, dentro de la cárcel están procesadas, la gran mayoría, es un porcentaje altísimo, y en cualquier momento pueden salir, porque hoy pueden purgar toda la vida en proceso. Entonces es una irregularidad que hay en las cárceles, en el sistema penitenciario de exactamente. impartición y Ese, procuración ese, de ese es el justicia. tema pendiente, a ver, terrible. ¿se dan cuenta que ahorita que se están haciendo todos los foros de la reforma judicial, Mm, un juez da la liberación sí, claro, en su casa sí, a una persona que públicamente es impresentable? Ujú. sí es. ¿Qué sucede?
Pues que automáticamente toda la opinión pública se vuelca sobre los jueces y dicen, pues claro que hay que cambiarlos. Si Sí, dejaron libre a Mario Marín, no está libre, está en no, su Sí, casa, se supone que llegó el lunes en la noche, sí. con un brazalete y va a seguir No su... creo que no tiene brazalete, ¿eh? No, Nada sí más es tiene brazalete. prisión No, domiciliaria. no, 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 no. Hay que sí lo leer tiene, toda sí la lo tiene. noticia, no nada más el WhatsApp. No, no, La no, condición, no. por favor, Aida, la condición fue pagar una multa de 120,000 pesos y el brazalete para que lo dejaran ir a su casa. Y sigue 120 su mil pesos. proceso, sigue Sí, su sí, el proceso, proceso. sigue su Pero proceso. bueno, pues es que esto de ahí se desprenden varios temas, ¿no? Uno de ellos, pues, es que se respira cierto aire de injusticia, pues bueno, a personas con ese tipo de situación, y que hay muchas, pues entonces que dejen a todos en esa condición, todos corruptos, todos rabones, porque nada más a ciertas personas. Pero eso es una cosa. La otra es, bueno, qué mal está el sistema, el sistema judicial, Ahí qué me mal estás están dando qué la mal están razón. las integraciones de... Todo tiene una dedicación. Ah, claro, claro. Sí, porque no es nada Ahora más cuestión de cambiar a estás los enojado jueces. con el sistema judicial, entonces hay que cambiar el sistema judicial. O sea, es una película muy bien Sí, planeada, el guión está muy bien diseñado. sí, sí, sí. Para lo Cierto, que te conviene, Jesús. Exactamente, Para lo que exactamente. te conviene, porque nada más exactamente. estás mirando nada más a la Suprema Corte, ¿sí? Porque te interesa ver la Suprema Corte. Y por eso Pero ¿por qué no? dejas a Marín, armas el escándalo, todo el mundo se voltea de nuevo a la pederastia, Lidia Cacho protesta, artículo Claro. 19 ya arma un desorden, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y por qué no te fijas en tus fiscalías Ah, no de sé, cada porque yo estado? no tengo ¿Va? fiscalías. Yo, para empezar, no tengo fiscalías. Yo no tengo ninguna. Bueno, el estado, el A mí que estado, me registren, cabrón. No, pero sí, sí, o sí, sea, sí, o sea, sí. tienes que ver eso. O sea, Ujú. el problema es si la fiscalía no arma bien su expediente, pues obviamente cualquiera te va a Pues ganar. por eso no O está sentenciado. O a menos que Fíjate esté en un nada más. contubernio, ¿verdad? Y que digas, el problema y el lado más flaco que tenemos son las fiscalías, porque no hacen un buen armado del proceso, expedientes que quedan sueltos y entonces se te van. ¿Qué dice un juez? Pues yo no tengo evidencia. ¿Cómo lo voy a Sí, condenar si no tengo evidencia? sí. Entonces, ahí hay que tocar, que es un punto sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿cuándo es justicia? Injusticia. Es injusto cuando me toca a mí y es justicia cuando le toca al de enfrente, ¿no? Entonces, hay que hacer bien el armado de todos los expedientes. Ese es el problema. Claro, esta es una cuestión política, Por ¿sí? supuesto que es una cuestión política. Ahora, ¿cómo me vas a justificar que ahora sí va a haber justicia si viene por voto popular la elección de los ministros de la Suprema? ¿Cómo? No entiendo ahí. Pues cualquiera puede subir, ¿no? No, no, pero también Cierto, hay sí, una serie no. de requisitos, no es así de que a mí me puedan poner o a ti, ¿no? Pues yo Tienes estaba que estar, pensando en proponerte. tienes que estar dentro de un sistema formativo y todo lo que esto implica, no es cualquier persona, ¿no? No, pero sí, el problema de las fiscalías es algo terrible, Ujú. porque incluso desde que se inicia, me decía un ex policía, dice, no, mano, mira, para empezar, te dan una pistola, pero no te dan balas, o tienes que comprar la pistola, sí, para que resulte y te sientas armado. Y luego, si capturas a alguien, no te imaginas lo que hay que perder de tiempo cuando uno lleva a la persona capturada al Ministerio Público. Es un verdadero relajo. Ujú. Y solamente con un simple y humilde policía, desde ahí empieza el desorden, la suciedad, la porquería, la corrupción, desde ahí. Y luego lo que sí. No, pues, ¿cuándo Pero vamos a pasar? además este policía, el primer respondiente, si no tiene la capacitación adecuada y no hace las cosas como debe de ser, que no lo capacitaron, con eso es suficiente para que ya, después de todo lo que perdió y todo lo que hizo, no vale y se va la persona, ¿no? Sí, es un asunto. Y luego el horror y la pesadilla de las cárceles. Es algo que, ¿cuándo alguna vez se verá algo al respecto en cuanto a sanear eso tan espantoso que es la cloaca de los seres humanos en las cárceles? No, por lo menos aquí en México.
En todo el Terrible. mundo, no es exclusivo en Turquía es peor, en la No, India, bueno, en bueno, sí, 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 claro, Pakistán claro. es Pero peor. hablamos de lo de acá, de lo que nos toca, ¿no? Sí, 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 sí. porque acá planteaban con Marín que se podía ir del país, entonces le quitan el pasaporte, como dices tú, le ponen el brazalete y lo controlan de esa forma, pues, pero igual ya está en su casa, el proceso, quién sabe cuánto más va a durar, qué va a pasar con todo, ¿no? Casos terribles como el que fue compañero de Florence Cassé, que lleva cuántos años también, con más de 10 Como años. 18 años lleva ya, ¿no? Potencia, ¿cómo es Sí. posible? Sí, pero no fue, ya no es por este caso, sino él tiene otros asuntos Tiene pendientes. otros Eso supe, asuntos, sí. Hay otros Pues casos mira, que pues, tampoco están comprobados, sino que tampoco. siguen proceso porque están en investigación después de 18 años. Sí, aunque sean varios casos, ya no por lo de Florence Cassé, Sí, pero ¿cómo es posible que no haya sentencia después de tantos años? que no se Es termine la investigación, pues ¿de qué se trata, no? La hermana sí, de Xochitl lleva, creo que más de 10 años en la misma Ah, situación. sí, también, sí, Sí. también. Entonces, Es un porcentaje como el 70% de los que están un horror, internos que están procesados. es un horror. Es increíble esa situación y esto no es de ahora, es Ujú. de toda la vida. Y eso es sí, para, uf, Y y eso si que no te lo, la justicia es pronta y expedita, ¿no? sí, cómo no, oh, cómo no. para mis enemigos, Sí, claro, por Pues supuesto. a veces ni para eso, porque ahí siguen sin caminar los casos. Híjole, sí, pero todo por la maldita ambición. Bueno, no, eso prueba, ¿verdad?, de que si Marín cometió, ¿verdad?, un ilícito, tendrá que responder, no Claro. por ser político, no por tener poder, A ver, queda ¿durante exento. cuántos años estuvo libre y no lo tocaron? Así es. Pero cuando vino la sucesión de Barbosa, bueno, de Marta Erika, en aquel momento se metió a promover a su amigo Merino, ujú. este, Alberto Merino. Empezó a moverse, empezó a ir a las giras, esto, lo otro, y automáticamente le vino la aplanadora, lo detuvieron y al bote. Híjole. O sea, ¿hasta dónde estos temas no son de justicia, sino de política, de Sí, decisiones es eso, políticas? Sí, es sí, eso, sí, 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 es eso. de política y de pobreza, porque él Bueno, también, en el caso de él no creo que sea de no, pobreza. pero es Yo que la creo gran que... cantidad de los que están en las cárceles es gente que no tuvo un defensor. Ah, sí, sí, no, pero Ese estamos es otro hablando de asunto. él. Estamos Pero No, hablando de él. el caso de En Marín el caso es de de él no política. creo que sea no, de no, en pobreza. el caso No, de él no fue por ahí. no, no, no. El caso es política, tanto de Sí, cuando estuvo libre, por política estuvo libre, y ahora que claro, lo agarran, pues también por política. Cualquiera de claro. las dos. No, A ver si en una de esas hasta me sacan a Zavala, ¿no? Digo, para hacer más híjole, grande el asunto. Pues parece que sí, ¿eh? no, Sí, ya hay por No, ahí. nada más yo lo dije de broma, ¿eh? No, yo lo dije en serio. Yo sé que sí. híjole. Sí, no Y no, vayan a decir. y no por WhatsApp, como dice Jesús Manuel, Sí, pues es que hay que leer toda la ¿no? Por buenas noticia. fuentes. Pues qué padre irse a ¿Ya cumplir está una. sentenciado, Zavala? Ah, ah. Eso sí, no sé. ¿No? ¿No tiene sentencia Zavala? Válgame Dios. Pues tampoco. Entonces, no están Lo van a mandar a sentenciados, hombre. Pero pues qué padre irse a una casita, Ay, Dios mío. ¿no? Con Pues bueno, alberca. como dijera don Teofilito, hay un Dios que todo lo ve. Sí, sí. Darán cuentas. Van a dar cuentas. En Bueno, fin, queridos, nos vamos. vámonos. Pues cuídense mucho, por favor. Nos vemos Cuídense, la un próxima abrazo. semana. Nos Nos vemos. vemos. Hasta Buenas luego. noches. Hermano. Bye. Chao, Adiós. Cuidado con las adiós. diarreas. Oh, Ok. no. Los periodistas.
las comidas de mediados del siglo pasado, las familias poblanas con posibilidades económicas acostumbraban a hacerse de una buena cantidad de latería para las celebraciones especiales. Las tiendas de ultramarinos tenían una amplia dotación y seleccionaban marcas conocidas traídas de España. El producto más demandado eran las angulas de Aguinaga, Guipúzcoa, de lomo gris, envasadas en aceite de oliva con un toque de ajo y guindilla a la manera bilbaína. Nada como abrir una de esas latas y vaciarla sobre un plato y remojar trozos de pan y recoger las preciadas angulas alevines de la anguila, acompañadas por un trago de jerez seco, quizá hasta un oloroso. Pero la escasa producción y la fuerte demanda de países asiáticos elevó los precios de las angulas a cantidades reservadas solo para unos cuantos. Hubo épocas cuando los abarrotes locales importaban incluso angulas frescas, congeladas, un lujo por encima de la capacidad económica de la mayoría de los poblanos. Las angulas siempre han sido caras. Los restaurantes en España las ofrecen por temporada y los precios algunas veces aparecen con unas rayas en lugar de números, pues van cambiando según la llegada del producto. Pero en términos generales, una orden de angulas frescas puede alcanzar al mínimo unos 80 euros y promedio de 100 a 120 euros en Casa Lucio o el Barril de Goya, dos de los establecimientos madrileños donde suelen encontrarse. La sobredemanda, la escasa producción y la entrada al mercado del consumo asiático derivaron en la aparición de las llamadas angulas de surimi. La empresa Angulas Aguinaga fue la primera en poner de moda ese compactado de pescado en forma de angulas en la década de los 80, consiguiendo un buen sabor y presentación, y además con el tiempo fue posible incluso darle el toque de ligera y diminuta línea gris en el lomo. Se llamaron simplemente gulas. ¿Cómo surgió el surimi?, preguntó alguien del grupo durante el aperitivo casero. Una buena amiga de Salacaín había llevado unas aceitunas negras sin hueso de un establecimiento de la 16 de septiembre, centro histórico. Llegaron también unas bolsas de papas fritas, tipo Saratoga. Y del refrigerador el aventurero sacó unos boquerones en vinagre. La mezcla había sido un éxito y todos coincidieron en sentirse como si estuvieran en un bar madrileño. Y para beber hubo vino blanco chardonnay, chileno, tío Pepe y un oloroso medium. Y Salacaín contó. El surimi no fue inventado por la empresa de angulas Aguinaga. Tampoco es un producto español o europeo. El surimi es de origen japonés y se descubrió en el siglo III como un método para conservar el pescado fresco. Se usaba la carne del pescado, se quitaban las vísceras, la cabeza, las espinas, la piel y las escamas, y se compactaba para formar una especie de palitos. Pero Japón decidió invadir Corea en el siglo III y los ejércitos fueron comandados por la emperatriz consorte Jingu, quien encontró en este método, el surimi, la forma de transportar los alimentos para sus soldados. Una aceituna con un boquerón sobre la papa a manera de tapa o plato entró a la boca de una de las amigas y mostró cara de asombro y satisfacción por la mezcla de sabores. Las primeras recetas de surimi, continuó el aventurero Salacaín, aparecieron en el año 1115 después de Cristo. Su popularidad colocó a este alimento al nivel de ser colocado en las ofrendas religiosas. El surimi siempre se ha hecho de pescado blanco. En la actualidad los japoneses emplean abadejo, corviña, morena, merluza, caballa y hasta bacalao. Y lo mismo sucede en España, donde el surimi más común se hace con abadejo de Alaska y según la calidad del producto recibe añadidos como almidones, proteínas de soja, glutamatos, saborizantes y conservadores a fin de formar una especie de gel para conseguir manipular el producto a fin de obtener lo más parecido a una angula original bajo el nombre de gulas. Incluso los abarrotes ofrecen hoy día empaques de gulas preparadas a la bilbaína con sabores aceptables, nunca como las auténticas angulas, apenas metidas en un aceite de oliva muy caliente, donde
se ha pasado antes un trozo de ajo y una guindilla. El resto es mover con el tenedor de madera las angulas y saborearlas. Lo del tenedor de madera sorprendió a la concurrencia. Pero esa es otra historia.